Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Han pasado más de 30 años del disco que cambió sin querer y para siempre la historia del rock. Un disco que logró situar en el mapa mundial al grunge y puso banda sonora a una nueva generación. Nirvana, la banda de grunge estadounidense procedente de Aberdeen, Washington, estaba a las puertas del éxito absoluto sin saberlo. Una agrupación liderada por Kurt Cobain en la voz y en la guitarra. En el bajo estaba Chris Novoselic y en la batería un joven Dave Grohl. Juntos darían vida a un disco que marcaría la juventud de la época. En este video vamos a conocer la historia detrás del descomunal éxito del grunge Nevermind. El 24 de septiembre de 1991 fue un día marcado en rojo en el calendario de lanzamientos musicales. Por un lado, se publicó el genuino quinto trabajo de los Red Hot Chili Peppers, el Blood Sugar Sex Magik. Este disco, considerado como la obra cumbre de los angelinos, les elevó hasta el punto de convertirlos en estrellas mundiales. Pero Anthony Kiedis y compañía andaban en otra esfera. Su estilo único, mezcla de funk y rock, les hacía competir en una liga en la que solo participaban ellos. Pusieron patas arriba el panorama musical con un hit tras otro y en un claro ejercicio de inspiración y calidad, aunque continuaron en su propia senda, sin rival que se les pareciera siquiera. Estaban en otra cosa. Ese mismo día, el 24 de septiembre, salió a la venta otra larga duración, del estado de California al de Washington. Todo se jugaba en la costa oeste de Estados Unidos, y si hay un disco en el que se aprecia de verdad un antes y un después, es en el Nevermind de Nirvana. Los de Seattle, que ya habían tenido su debut en 1989 con el lanzamiento de Bleach, salieron disparados del ambiente underground para darse a conocer a lo largo y ancho del planeta. Justo todo lo contrario a lo que deseaba Kurt Cobain, odiador militante de la fama. Las camisas de franela, los pantalones vaqueros rotos y las Converse se convirtieron en el uniforme oficial de los fans en todo el mundo. La estética del grunge, esa palabra que pivotaba entre el estilo de música y la forma de vestir. De un plumazo, los pelos cardados, las botas y toda la bonita pomposidad que rodeaba la música de los 80 se esfumaron. Ni siquiera el poderoso lanzamiento, apenas unas semanas antes, de los Use Your Illusions de Guns N' Roses frenaron el fenómeno huracán que arrastraba consigo el Nevermind. Axl Rose, Slash y los suyos eran auténticas leyendas y ambos volúmenes generaban ventas multimillonarias, pero la fórmula empleada ya era de sobra conocida en el mundo de la música. La sacudida fue tal que hasta el mismísimo rey del pop Michael Jackson fue destronado del número 1 con su aclamado Dangerous. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué tenía Nevermind para romper con todo lo establecido? La fórmula del segundo disco de Nirvana resultó ser muy efectiva, como una pieza pop perfectamente encajada en el mercado musical. Aunque eran canciones mucho más elevadas de decibelios y derrochando distorsión a diestra y siniestra, las melodías de Kurt Cobain, unidas a sus cambios bruscos en la voz, hacían de Nevermind una máquina continua de sacudidas de principio a fin. Detrás de su cantante, un virtuoso bajista como Chris Novoselic, marcando la base en cada canción con calidad y la fuerza imparable y el derroche de Dave Grohl en la batería. Curiosamente, la antifama que predicaba Cobain y que le dio el mayor éxito que podía imaginar. Nirvana era como la versión potable sacada de las entrañas de grupos como los Pixies o Sonic Youth. Llevaron por bandera el Fast Slow Fast, técnica aplicada por este tipo de bandas, lo que venía siendo el rock alternativo, alejado de grandes movimientos y escenas, y que de alternativo pasó a ser la tendencia principal, por no hablar de las letras, rabia, frustración e inconformismo, toda una serie de componentes propios de la adolescencia y la juventud, con carácter rebelde y en cierto modo de incomprensión, que conectaron de forma inmediata con los jóvenes de los años 90. En una época que demandaba nuevos sonidos y estilos, la identificación era absoluta y Kurt Cobain era el líder de ese rebaño incondicional, la base de cómo tenía que sonar la nueva década. Y ahí había un himno que abanderó a toda una generación, Smells Like Teen Spirit, el riff que lo cambió todo y que fue un terremoto continuo de emociones.
Sencillo, visceral, con un inicio de batería atronador. También con un videoclip que le dio aún más ese carácter de rebeldía. Contó con la proyección inestimable de la MTV, el verdadero gigante musical de la época, y eso era una catapulta al éxito. A partir de ahí fue una sucesión continua de éxitos como Come As You Are, Lithium o In Bloom. Canciones crudas, directas, reales, sin artificios. Faltaba el envoltorio final no menos importante, el revestimiento que le daría el gran Butch Vig, histórico productor musical. La chapa y pintura perfecta para dejar niquelado un disco que contaba de inicio con una muy buena materia prima. Vig logró cuajar toda la química que desprendía el trío de Seattle, ordenó y dio sentido a una obra magna. 13 canciones, 12 más una de ellas como pista oculta, Endless Nameless, con las que el grupo selló su pase directo a la eternidad en el Olimpo de los dioses del rock. El grunge no lo inventó Nirvana, pero lo puso en el mapa mundial. Bleach fue un debut que más bien podría encajarse en un punk crudo y pesado que dejó, eso sí, algún pozo de esa fórmula eficaz que se vería después como la deliciosa About a Girl. Antes ya habían desfilado algunas bandas con una receta similar. Sin ir más lejos, Pearl Jam se estrenó con Ten, un mes antes del lanzamiento de Nevermind. Y un poco más atrás en el tiempo, circularon los primeros pasos de Soundgarden o Mudhoney, con ese sonido que caracterizaría el grunge. Incluso Mother Love Bone, grupo llamado a destacar en la escena de Seattle, aunque de corto recorrido debido a la temprana muerte del carismático cantante Andrew Wood. De las cenizas de esa banda nació la que encabezaría Eddie Vedder. 16 días tardaron Kurt Cobain, Chris Novoselic y Dave Grohl en grabarlo. Poco o nada se imaginaban la repercusión que iba a tener su disco. 30 millones de copias llegaron a vender. Han pasado más de 30 años. 3 largas décadas después, este disco sigue siendo una referencia, el faro de inicio de una década, como el último disco del rock que consiguió ser un fenómeno transversal, una revolución. Después vendrían muchas obras maestras hasta nuestros días, pero ninguna con el calado o el impacto de Nevermind. Antes de terminarse el año 1991, alcanzaron el número 1 en las listas musicales. Justo después, en 1992, ya eran la banda más famosa del mundo y el grunge un modo de vida. Lograron todo lo que su icónico líder no quería, circunstancia que tristemente le afectaría, entre otros aspectos tormentosos de su vida, hasta que un día de abril de 1994 se quitaría la vida. Espero que el video haya sido útil para conocer más acerca de esta gran obra que marcó los 90. De ser así, me podés dejar un pulgar arriba y suscribirte, que me ayuda mucho. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.